Buenas noches. Intentaré narrar un poco esta diapositiva que hicimos el miércoles pasado. Me tocó conducir eh, la tertulia a la quinta esquina en el municipio de Tamalameque en el cuarto conversatorio. En ese cuarto conversatorio, el tema central fue las palabras que nos habitan, el papel del lenguaje en la identidad de los pueblos. Asistimos 14 personas, creo, y debatimos una cantidad de temas respecto a las palabras que nos habitan, las palabras que nos identifican, y el compañero Yuri Acuña hizo una parte importante, desafortunadamente no la tengo grabada, pero voy a tratar de hacerla y me apoyaré en el capítulo 14 de localismo de usos corrientes que escribí hace mucho tiempo, muchos años, en el libro Tamalameque Historia y Leyenda, donde toqué afortunadamente algunas palabras de uso corriente. Comencemos entonces. La palabra. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en cómo hablamos? Esos matices, esa forma de pronunciar, esa forma de decir, el tipo de palabras que utilizamos. eh, Son comunes, son corrientes o son únicas y exclusivamente del habla del territorio del que habitamos. Hemos pensado en las palabras que utilizamos a diario, nos hemos detenido a analizarlas, las hemos mirado detenidamente el por qué, el cómo y la razón por la cual las usamos y desde cuándo las estamos usando. En esas expresiones que solo se entienden en nuestra tierra, nos hemos detenido a mirar cuáles son las propias de nuestra tierra y cuáles son las que hemos traído en ese proceso de negociación entre territorios. Nos hemos puesto a pensar en esas que si uno las dice en otro lugar, no faltará quien pregunte, ¿y eso qué quiere decir? Ante esas preguntas, los compañeros que asistieron al cuarto conversatorio se pronunciaron. Se dio una dinámica interesante, se aportaron, hicieron grandes aportes ahí la gente que estaba. Ahora, eso parece una curiosidad, hablar y mirar las palabras que utilizamos, pero además es una puerta profunda hacia nuestra identidad como pueblo. Si nosotros miramos bien esas palabras, las analizamos, nos damos cuenta que estamos penetrando profundamente a la identidad que tenemos como pueblo, como colectivo, que estamos entrando a la memoria colectiva de nuestro territorio, esa que nos legaron los abuelos y los bisabuelos, los ancianos, los mayores. Entonces, las palabras que usamos, veamos, nos cuentan, por supuesto que nos cuentan, nos dicen cómo son las cosas, cómo es el otro, cómo somos nosotros, y le dicen a ellos cómo somos. Nos delatan. Cuando nosotros hablamos, los que nos escuchan saben que somos del territorio o que no lo somos, que somos de Tamalameque o somos de otra parte, que somos costeños o somos antioqueños o somos santanderianos o somos opitas o somos boyacacunas. Hay palabras que nos abrigan, por supuesto que nos abrigan porque nos hacen parte constitutiva de esa comunidad en la cual nos desenvolvemos, en la cual nacimos, con la cual nos identificamos. Son una huella dactilar colectiva, porque ese uso de esas palabras comunes y corrientes dentro de un territorio, ¿sí?, que marcan el decir, el hablar, el pensar de la gente que convive ahí, es la huella dactilar, la que permite analizar la memoria colectiva de esa comunidad, qué pensamos, cómo hablamos, qué decimos, por qué lo hacemos. ¿Sí? Son historias precisamente, porque esas palabras provienen de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y nosotros las utilizamos sin analizar mucho, sin oponernos a ellas, afloran en nuestra conversación cotidiana
y no las detenemos, las decimos. ¿Sí? De pronto a otros les suenan mal, pero a nosotros nos suenan bien. ¿Por qué? Porque son la memoria colectiva de nuestra comunidad. Hacen parte de esos códigos que nos identifican como pueblo, que nos identifican como colectivo, que nos identifican como comunidad, porque ellas precisamente son comunidad. El lenguaje no es solo un medio, es una forma de ser. El lenguaje es una manera de habitar el mundo. ¿Sí? Las palabras no nacen solas. Cada una tiene una historia, ya lo dijimos, un contexto, ¿sí? Cuándo lo decimos, por qué lo decimos, en qué momento lo decimos, con qué énfasis lo decimos. Tienen un sabor. Hay palabras dulces, significan cariño, amor, confianza. Hay palabras amargas, resentimiento, odios, eh, sin sabores. Y hay un acento. Depende cómo la digamos. El que la recibe sabrá si lo ofendemos o le estamos hablando en confianza. Eso pues, todos sabemos que no es lo mismo decirle, hey, loco, como costeño a un amigo que, hey, tú eres loco, y señalarlo. O, hey, marica, ven acá. Es lo mismo que decirle, tú eres marica. Son cosas totalmente diferentes. No es lo mismo decir niño en Bogotá, pelado en la costa, ahí dice pelado, pero es pelado en la costa, el corrector me hizo esa jugada, chino en Santander, Huambra en el sur del país, o pegote allá en norte de Santander. ¿Sí? Cada una de estas palabras carga con algo más que una simple definición. Carga con una forma de ver el niño, de tratarlo, de vivir. Me viene a la memoria el caso del niño sicario, que está muy en boga en este momento por el atentado que le hicieron a Uribe Turbay. El presidente lo trató de niño y ahí fue Troya. El país opositor se fue lanza en ristre porque si era un sicario no era niño. Imagínense ustedes. ¿Sí? Porque esa palabra niño allá en Bogotá tiene una connotación diferente. Pero nosotros acá en la costa o en Tamarameque o en la depresión Momposina podemos decir el pelado sicario ese. ¿Sí? Pelado. ¿Sí? Lo decimos de pronto, no lo decimos peyorativamente, porque la palabra pelado, cuando se refiere a niño, es un signo de cariño prácticamente. Los pelados son nuestros hijos, los hijos de los vecinos, y al ser hijos de los vecinos también son nuestros hijos, porque los queremos igual, porque acá a los niños los queremos igual. Igual los santanderianos hablan del chino ese, ¿sí? Los del sur del país hablan de la guambra y de pronto los norte santanderianos hablan del pegote. Hay unas connotaciones también peyorativas en algunos de estos términos y en algunas de estas regiones, pero no vamos a entrar en esas profundidades, sino que sabemos de que las palabras tienen una carga emocional y tienen un, una forma de decirse y de significar. ¿Y qué pasa cuando una palabra solo existe en nuestra comunidad? Esa es una buena pregunta. Ahí la gente empezó a hablar, los amigos empezaron a hablar y a decir que ahí nos damos cuenta que somos únicos y que esa palabra es parte de nuestro tesoro. ¿Ya? Es parte de nuestro tesoro porque es parte constitutiva de lo que somos, ¿sí? De lo que históricamente y culturalmente somos. Es lo que nos da la identidad y nos da la pertenencia al territorio, ¿sí? Es un código eh, exclusivo de la comunidad que habitamos. Ahora, las palabras como espejos de la identidad. Las palabras también son un espejo. Reflejan quiénes somos y de dónde venimos. Ya lo hemos venido diciendo. Quiénes somos, la forma como lo hablamos, nos está indicando. Y de dónde venimos, el territorio que habitamos o de dónde venimos de ese territorio.
Al compartir ese lenguaje con los otros miembros de nuestra comunidad, sentimos que pertenecemos, que somos parte de algo, ¿sí? Que somos parte integrante del colectivo, que somos parte de esa comunidad, de ese territorio, que no somos extraños, que somos una familia, que somos unos amigos, que somos unos vecinos, que somos conciudadanos, que somos coterráneos, ¿sí? Que somos, en pocas palabras, que somos, ¿sí? No se necesita preguntar de dónde es. Si tú oyes decir a alguien, Ave María, ya tú sabes que es antioqueño, ¿sí? Si oyes hablar de Tochi, sabes que es norte santanderiano. En fin, hay tantas palabras que identifican de dónde es la persona y que no se necesita preguntar de dónde es. Si yo oigo a alguien hablar de Pangao, yo sé que es del Valle o del norte del Cesar. Pero si dice Machucao, se está refiriendo acá a la depresión Momposina y al río. Significan lo mismo. Es un golpe dado a una lata, ¿sí? Pero la pronunciación o la palabra es diferente y eso denota de dónde es el hablante. Piensen, por ejemplo, en cómo nos saludamos entre nosotros. Es un caso curioso. ¿Cómo nos saludamos acá? ¿Qué más, compa? Cuéntamelo todo. ¿Cómo anda el mundo? Ajá, ¿y qué? Esas formas de saludo no son neutras. Esa forma señalan afecto, señalan confianza, señalan familiaridad. Nos dice que estamos entre nosotros, que estamos entre familia, que estamos entre amigos, ¿sí? Los interioranos decían que estamos entre el parche, ¿sí? Nosotros estamos dentro del bonche, decimos los costeños. Ahora, las palabras unen, emocionan y recuerdan. No solo decimos la palabra, la vivimos. Párenle bola a eso, la vivimos. Cuando alguien dice la palabra sancocho, ¿sí? Sancocho, ¿qué se nos viene a la mente? No solo comida, se nos viene a la mente una reunión, una olla grande, la leña, la parranda, la familia, ¿sí? Mire cómo vivimos las palabras. Ahora, el riesgo de olvidar las palabras, ¿sí? Y aquí nos detenemos un poquito, aunque voy algo a la carrera, en la globalización. Esa vorágine que se está tragando toda la cultura de los territorios y está imponiendo una cultura venida de afuera, es un riesgo, es un peligro, ¿sí? Porque además de tender a uniformar el pensamiento, la forma de sentir, de ver el mundo, de vivir, también corremos el riesgo de perder nuestras palabras, nuestro decir, nuestros dichos, nuestras costumbres, ¿sí? Cuando dejamos de decir, óigase bien, cuando dejamos de decir ñero, bacano, coroto, ¿sí? Mamadera de gallo, vamos dejando morir una parte vital de nuestra colectividad. Por eso hay que preservar las palabras propias del territorio. Cuando a los niños se les enseña solo el español correcto, entre comillas, sin valorar sus giros, sus dichos, sus expresiones, que es lo que ocurre generalmente en el colegio, en ese proceso de castración que da la escuela y el colegio, ¿sí? Le estamos diciendo al niño que su lengua no vale. Y si le decimos que su lengua no vale, le estamos diciendo que sus costumbres, sus tradiciones no valen tampoco. Y que él se va a sentir menoscabado también, porque si eso que es propio de él no vale, quieren decirle entonces que él tampoco vale. Toda palabra nacida del pueblo tiene dignidad, tiene fuerza, tiene historia, y por lo tanto debemos defenderlas, preservarlas, cuidarlas, utilizarlas. No debemos avergonzarnos de cómo hablamos. ¿Por qué no debemos avergonzar de cómo hablamos? ¿Sí? Al contrario, ¿sí? Debemos defender nuestra manera de decir como quien defiende un árbol viejo en un río limpio, una tradición querida. Las palabras que usamos son las raíces de nuestra identidad, ya lo hemos mencionado en toda la charla.
Si las olvidamos, perdemos también nuestro suelo, nuestra historia, nuestra voz, nuestro pueblo. Es decir, apostatamos de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestros mayores, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y le estamos dando un mal mensaje a nuestros hijos y a los que nos siguen. Hablemos como hablamos, cuidemos nuestras palabras, contemos nuestra historia, enseñémosla a los niños, porque cada vez que decimos una palabra nacida en nuestra comunidad, estamos diciendo aquí estamos, estos somos y aquí seguimos. Ahora voy a permitirme leer algunas palabras de las que publiqué en el libro Tamalameque, Historia y Leyenda. Una de ellas, aguaje, que significa orgullo, vanidad. ¿Cuál es tu aguaje? Aliprujo, persona o animal pequeño y magro. Apolismar, derrotar a golpes. Arrecho, con vivo deseo sexual, bravo, enfadado. Arrimuesco, detalle, indumentaria, vistes con mucho arrimuesco. Atolondrado, algo loco, persona normal. Báchere, exclamación equivalente a no hombre. Barullo, barbuleado, perdón. Cocido con abundante agua y sal. Batuquear, agitar enérgicamente algún líquido dentro de un recipiente. Bechereque, algo que se mueve de un lado para otro sin control. Bonche, pelea, disputa, barullo. Bochinche, rumor, enredo, chisme. Boquinche, de labio leporino. Búchere, igual a bachere, que es una exclamación equivalente a nombre que va. Coroto, equipaje, utensilio de cocina. ¿Dónde vas con esos corotos? ¿Sí? Coclana, testículo. Culimbo, así se le dice al gallo o a la gallina que no tiene cola. Cucú, de pelo quieto, de pelo apretado, de pelo afrodescendiente. Cosiaca, objeto o cosa cuyo nombre no recordamos. Changonguería, burla, recocha, ya viene con la changonguería. Chéchere, enseres, equipajes, elementos de cocina. ¿Para dónde vas con esos chécheres? Chócoros, igual, elementos del hogar que debe comprar el futuro marido. Se casa con ella siempre y cuando le compre los chócoros, decían los viejos. Chichí, es la llovizna pertinaz. Choneto, mal hecho, maltrecho. Emputado, enojado con rabia. Envilao, untado de miel o algo parecido. Encarmao, flaco y torcido con jorado a enteco. Esgualetao, en mal estado. Esguañañao, esgualetao, esmierdao, esmigajao. Escascarañado, en mal estado, roto, abollado. Sigamos, firoleado, sin orden de cualquier manera. Otra, Wimbia, cosa, objeto cuyo nombre no recordamos. Huicho, cachaco, de los Santanderes. Huerguero, exófago, paño envuelto que se cuelga al cuello. Guindarejo, colgantes, indumentarias extravagantes. Podría seguir aquí porque tengo una lista larga de ellas que publiqué en ese entonces, pero no quiero cansar. La dejamos ahí y le doy las gracias por escucharnos y le doy las gracias a los contertulios que estuvieron el miércoles en la noche allá en COSIC. Y le doy los agradecimientos a la gerente de COSIC, María Elena Robles, a los directivos de COSIC y a todos los socios de esa cooperativa por darnos ese espacio en forma hospitalaria y desinteresada. Ojalá gocen y asistan al conversatorio del otro miércoles. Tal vez hablemos de un museo o hablemos de leyendas. No, todavía no hemos decidido eso. Feliz noche.